de trading, tanto con riesgo intradía como con posición overnight, para completar el seminario. Y también les enseñaré algunos casos que ya he mencionado en alguna ocasión estos días de la importancia, y subrayo una vez más, la importancia de ubicar siempre un stop loss en el momento que tengamos una posición abierta. Este punto es extraordinariamente crucial e importante para evitar casos como los que luego vamos a ver. Bien, dentro de los datos de empleo que vimos ayer, aparte de los payrolls, veíamos otros datos adicionales que nos daban señales tempranas y que nos daban un insight sobre la calidad y la situación del mercado laboral. Hay otro dato adicional, aparte de los que vimos ayer. También quiero comentarles que la presentación de ayer todavía no se lo he enviado a Tutores FX, se lo enviaré al cierre de la sesión. Una vez que terminemos la sesión de hoy, les enviaré la de ayer y la de hoy, y a partir de, bueno, pues de hoy o de mañana se la podrán enviar a ustedes, ¿de acuerdo? Bien, vamos a continuar con este dato de empleo que se llama Temporary Help Employment. Y recuerden que había un tipo de dato que era un indicador adelantado. Este es uno de esos indicadores adelantados, es un leading indicator. Y fíjense lo que señalo aquí. Tiende a ser un indicador líder de recesiones y de recuperaciones desde recesiones, desde una situación de recesión. O sea, no solamente en el inicio, es un indicador líder, no solamente en el inicio de una caída, sino también en el inicio de una recuperación. Luego veremos la serie histórica de este indicador enfrentada contra el SP, viendo zonas donde hay zonas de expansión dentro del ciclo económico y zonas de recesión. Empiezo comentando este dato porque además en julio del 2015, esto está disponible, lo pueden buscar este documento, hay un documento que le resalto esta zona y fíjense lo que dice. The Temporary Help Service Industry tiende a ser este indicador que es empleo temporal, tiende a ser un indicador líder de empleo y fluctúa con el ciclo económico, de business cycle, este concepto que vimos ayer que fue acuñado por Burns and Mitchell en 1946, ¿de acuerdo? En ese estudio que hicieron para la National Bureau of Economic Research, la NBR. Bien, pues hay determinados detalles aquí que, bueno, lo vamos a ver muy rápidamente. Vamos a ver quiénes son los trabajadores que son temporales. Tienden a ser personas más jóvenes que la media, tienden a ser sobre todo mujeres y la mayoría la mayoría no, todavía no han ganado un máster, no son doctorados y no tienen un grado profesional. ¿De acuerdo? Y 2/3 de los trabajadores temporales ocupan los siguientes puestos: transporte, producción y soporte administrativo. Y luego, los trabajadores temporales generalmente ganan un sueldo por hora más bajo que la media. Y luego, en los años recientes, los estados, donde ha subido el empleo temporal han sido los estados del centro de los Estados Unidos y los del sudeste de los Estados Unidos, ¿de acuerdo? Indica la zona donde más empleo temporal hay. Este es un documento de julio del 2015. Luego también hace otra serie de consideraciones aquí que inciden en lo mismo y que vuelven a repetir que es un indicador líder tanto para el inicio de una recesión como para las recuperaciones cuando viene ese estado de recuperación después de una recesión. Luego hay otro documento de 1986 que dice, voy a resaltar solamente esta zona, dice, estos trabajadores son desproporcionadamente son mujeres, jóvenes y de raza negra. ¿Vale? Estos son este grupo
Estos tres grupos son los tipos de personas que ocupan estos tipos de trabajo, ¿de acuerdo? Trabajos temporales. Y bien, vamos a ver, vamos a resaltar aquí dos cosas. En primer lugar, el gráfico que tenemos en color blanco son el número de trabajadores temporales. No es ningún rate, es en números, en numbers, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos aquí son 2.891.000 trabajadores temporales. Estamos hablando de Estados Unidos. Un momentito que voy a bajar este gráfico. Bien. Fíjense también, esta línea es el indicador que estamos apuntando, que estamos analizando. Temporary Help Employment, empleo temporal. Bien, fíjense las zonas de expansión, que es esta línea que está en el eje 0, y zonas de recesión. ¿Qué es esto? ¿De acuerdo? Que lo veíamos ayer. Recuerde, expansión, esto es recesión y esto es expansión. Y ahora estamos en una zona de expansión desde junio del 2009, como veíamos ayer. Bien, pues la idea de utilizar este indicador, igual que todos los indicadores que hemos visto en la sesión de ayer, es tratar de adelantarnos, tratar de tener indicios en un estado temprano que nos indique que el ciclo económico se puede estar acabando. ¿De acuerdo? Y que podemos entrar en una fase de contracción o de recesión. Esa es la idea. Igual que cuando estábamos en junio en esta zona, pues recuperar este indicador, pues nos podía dar pistas de que efectivamente, como acabamos de comentar, pues la recesión tocaba a su fin y que la fase de expansión estaba comenzando, como así fue. Y como fue aquí también en el 2002, aunque volviéramos otra vez a los mismos niveles en el 2003. ¿De acuerdo? Pero nos vamos a esta zona, a los máximos del 2000, a los máximos del 2006, y fíjense que ahora esta serie está en máximos históricos. ¿Vale? Digamos que hay el mayor número de trabajadores temporales de toda la historia, estos 2.900.000 que he comentado. Bien, pues vamos a centrarnos en estas zonas. Fíjense como en el año 2000, antes de que la bolsa empezara a caer, hay una zona en que el número de trabajadores temporales empieza a disminuir. Y estos son, digamos, los primeros indicios, porque son las personas que en el sector servicio, por ejemplo, son de las primeras que se prescinden, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y esta caída que ven aquí corresponde a esa situación en el 2000. Fíjense cómo disminuye el número de trabajadores temporales y luego ya se agudiza de manera paralela a la bolsa. ¿De acuerdo? Y fíjense, desde el 2005-2006, y luego ya de manera más clara aquí, lo que hace es mantener un nivel, pero fíjense a partir del 2007 cómo hay un elevado número de meses dentro del 2007 que está cayendo este indicador. Fíjense con la bolsa subiendo. Este que ven aquí en verde es el índice SP500. Y lo mismo ocurre aquí. Este indicador está cayendo y la bolsa todavía incluso hace nuevos máximos. Por tanto, es un indicador líder. Este indicador empieza a dar síntomas de agotamiento y de debilidad en las dos situaciones anteriores que estamos viendo de la historia, de manera adelantada. Por eso se le considera un leading indicator. ¿De acuerdo? Por tanto, es importante tenerlo en la cartera de indicadores, sobre todo si estamos operando en renta variable y en renta fija soberana. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos meses? Bueno, pues vamos a mantenerlo también en vigilancia por si esta tendencia que ha comenzado, lo vamos a ver, esta zona la amplío. Vemos que ha caído un 1,91% desde los máximos de diciembre del año pasado, estamos 2015, esto lo recoge hasta marzo del 2016, y vemos que ha habido esta caída. Por tanto, al igual que ese índice de la FED, que como el Labor Market Conditions Index, vamos a vigilar ese y este indicador
como primeros indicios, como indicios tempranos de debilidad en el mercado laboral, antes de buscarlo en los payrolls, ¿de acuerdo? Eso junto con los job openings o job vacancies, es decir, las ofertas de empleo, las contrataciones, las hires que vimos ayer y las quits, que es dejar el trabajo voluntariamente. Y de momento, pues ahora mismo, pues la verdad es que no tenemos evidencias mm, eh, fundadas para pensar en una caída. ¿De acuerdo? Pero sí que hemos visto que el indicador de la FED de condiciones laborales sí que ha mostrado 3 meses lecturas inferiores a cero. Ya les comenté ayer que estaremos muy atentos a primeros de mayo sobre si ese indicador profundiza en la caída, y de manera paralela también vamos a vigilar el comportamiento en este indicador que les estoy señalando como indicios tempranos de debilidad en el mercado laboral. Y les señalaba ayer también la importancia que tiene el mercado laboral, porque el consumo, como luego vamos a ver cuando hablemos del PIB a continuación, supone el 70%, nada menos que el 70% del Producto Interior Bruto, del GDP. ¿De acuerdo? Y como les comenté ayer también, si empieza a flojear el mercado laboral, si empieza a aumentar el número de desempleados, pues lo primero que se va a resentir es el consumo y ya les digo que esto es una rueda. ¿De acuerdo? Bien, me voy a saltar aquí una serie de indicadores y vamos a pasar directamente al GDP. Bien. Ahora veremos el GDP, vamos a ver primero el gráfico y luego veremos la definición con más detalle. Bien, el histograma que ven aquí, este histograma en blanco es el Producto Interior Bruto. Ya les comenté ayer que es un dato que se publica trimestralmente, de hecho se ha publicado en la sesión de hoy. El dato, el avance del PIB, veremos que hay 3 datos, 3 lecturas del dato. Hoy se ha publicado el dato, el Advanced. Luego hay otra corrección del dato dentro de un mes y luego se publica el dato definitivo. Lo vamos a ver luego a continuación. Bien, fíjense la evolución de este histograma en blanco. Es el Producto Interior Bruto en la variación trimestral. La línea que ven en verde es el índice SP500. Y fíjense, de acuerdo a los criterios de la NBR, lo que son zonas de expansión y zonas de recesión. Les recuerdo que este índice que elabora Bloomberg, de acuerdo a los criterios de la NBR, si muestra una lectura de 1 es una recesión y si una lectura de 0 es expansión. ¿De acuerdo? Bien, simplemente quédense con la idea que en estos espacios temporales, pues el ciclo económico está en zona de expansión, igual que estamos ahora en zona de expansión desde junio del 2009. Bien, fíjense cómo en las zonas donde indica recesión, en las zonas anteriores en la historia, el GDP ha tenido valores negativos. Por ejemplo, aquí en esta zona de principios de los 80, a principios de los 90, en el 2001 y la crisis, la gran recesión del 2008 que se extiende hasta junio del 2009. Bien, fíjense que la lectura de hoy ha sido una lectura reducida. Fíjense que muestra una tendencia bajista en los últimos 3 meses, pero todavía no ha mostrado valores negativos. Habrá que estar vigilantes en los próximos meses. El problema, ya les comentaba ayer, que este dato es un dato trimestral. Y fíjense que incluso ahora mismo, este dato incluso hay 2 meses donde la cifra para que salga la cifra definitiva van a pasar 2 meses desde la sesión de hoy. ¿De acuerdo? Con lo cual, vamos a conocer la cifra definitiva del primer trimestre del 2016, la vamos a conocer la cifra definitiva a finales de junio. ¿De acuerdo? O sea que tenemos aquí un triple problema importante y es que fíjense que tenemos un dato trimestral y este dato trimestral
que se publica hoy, un mes después, ni siquiera es un dato definitivo, ¿de acuerdo? Como vamos a ver luego a continuación. Bien. ¿Qué es el Producto Interior Bruto? Bien, es la suma de los valores de mercado de todos los bienes y servicios producidos por el mercado laboral y por las propiedades de un país, ¿vale? Que residen en ese país. Bien, esta definición contiene dos términos importantes, final y producido. Dice, cuando los economistas se refieren a los bienes finales, estos significan aquellos bienes producidos para su uso final, entendido para su uso final, es decir, como bienes terminados, no como componentes o partes intermedias de otro bien. Por ejemplo, el caso que vamos a continuación de las ruedas de un coche, por ejemplo. Vamos a ver este ejemplo, que lo entenderán. Dice, como un ejemplo vamos a considerar, por ejemplo, Goodyear, la marca Goodyear, produce cientos de millones de neumáticos. Dice, la mayoría de ellas son para el uso de nuevos vehículos. Y también hay algunas que se van a vender en la distribución retail para el por menor y también para los venta al por mayor, ¿de acuerdo? Para repuestos y demás. Bien, aquí es donde está el matiz. Aquellos neumáticos producidos y entregados a los constructores de coches no son contados como producción de cara al GDP. Es decir, en otras palabras, cuando se calcula el GDP, es decir, las ruedas que van al coche no se calculan como una parte. Un coche no se calcula cuando se está calculando el GDP como la suma de las partes, sino como un todo terminado. ¿De acuerdo? Solamente, por eso subrayo aquí, solamente contamos el valor final del producto, el automóvil, no la suma de las piezas. ¿De acuerdo? Bien, estas partes de definición las voy a saltar. Hay una diferencia minúscula entre el GDP y el Producto Nacional Bruto. Está comentado en la documentación, con lo cual no me voy a entretener, porque esto solamente es simplemente efectos puramente pedagógicos de cara a tomar posiciones. Bueno, pues no es demasiado relevante. Y sí que me voy a detener aquí porque esto a la hora de valorar el dato sí es importante. Lo que les comentaba al principio de la exposición, el Producto Interior Bruto nos lo van a publicar Advance, que es el dato que se ha publicado hoy. Luego este dato no lo pueden cambiar, no lo pueden revisar, es el dato preliminar y esto es dentro de un mes a partir de hoy y dentro de 2 meses vamos a conocer el dato final. ¿De acuerdo? Con lo cual, incluso el dato de hoy tendremos que esperar dentro de 2 meses para conocer el dato definitivo. Con lo cual este dato, el Producto Interior Bruto, aunque es un dato importante, pero luego a la hora de tomar posiciones con él, pues obviamente si el dato de hoy hubiese salido registrando una fuerte desviación respecto a lo que se espera, pues tiene impacto en el mercado. Pero sepan todos los problemas que hay. Por eso había que buscar, digamos, un bien sustitutivo que muestre una correlación con el GDP, con el Producto Interior Bruto, y entonces ya les comentaba ayer que los datos de empleo por su elevada correlación son una solución sensata a este problema que nos plantea este dato. Que es un dato trimestral, primer problema, y segundo, que está sujeto a 2 revisiones. Este es el dato de hoy, pero dentro de un mes se conocerá el dato, que lo llaman ellos preliminar, y luego el dato final. El dato preliminar se llama la primera revisión. Y en la última revisión, el dato final es la segunda revisión, también conocido como el Final Report. ¿De acuerdo? 3 meses después, y esto lo vamos a conocer finalmente 3 meses después de que haya finalizado el trimestre que está evaluando. Es decir, hemos evaluado el trimestre, hoy se ha publicado el primer trimestre del año. Bien, aquí me voy a detener muy brevemente. El Producto Interior Bruto está compuesto de estas partidas que están en esta fórmula, que es consumo, inversión, gasto, exportaciones, menos
importaciones. ¿De acuerdo? Aquí comento también que en cualquier transacción en la economía, pues esto involucra dos partes, un comprador y un vendedor. ¿De acuerdo? Esto lo que nos quiere decir es que hay dos métodos, digamos, de contabilizar el GDP, el método del gasto y el método del ingreso. ¿De acuerdo? El que se utiliza, recuérdenlo, esto es solamente efectos puramente pedagógicos, es el método del gasto agregado. ¿De acuerdo? Bien, estas son lo que vamos a ver brevemente lo que significa cada una de las letras de esta fórmula para calcular el GDP. Esto es el gasto consumo, el gasto en consumo personal, el consumo privado. Esto es la inversión bruta privada. La G es la inversión y el consumo del gobierno, el consumo en gasto, es inversión y gasto del gobierno. Y estas son las exportaciones menos las importaciones. ¿De acuerdo? Esta es la fórmula. Bien, y lo más importante de todo esto es que dentro del, fíjense, esto es el GDP en el 2003. Esta es la composición de la fórmula que les acabo de señalar. Lo más importante de todo, por las implicaciones que tiene los datos de empleo, es que fíjense que el consumo es el 70%. Fíjense, si en el momento que se empieza a deteriorar el mercado de empleo, pues el consumo empieza a resentirse. Por eso es tan importante como indicador adelantado estar vigilando, ahora lo acabarán de entender, ¿por qué pongo tanto énfasis en los datos de empleo? Si los datos de empleo empiezan a flojear, el consumo lo va a hacer a continuación. ¿De acuerdo? El consumo y también pues, la inversión residencial, pero el consumo. Y esto indudablemente pues, va a tener su repercusión sobre el GDP. Fíjense que es la partida más importante del Producto Interior Bruto. Por tanto, por eso pongo tanto énfasis en los datos de empleo. De hecho, la mayoría de los analistas que están tomando posiciones o que están analizando en salas de tesorería o en hedge fund los datos, ponen el énfasis en los datos de empleo. ¿De acuerdo? Especialmente en esos datos que hemos visto ayer y el que hemos visto hoy, aparte de los payrolls y la tasa de desempleo y otros datos que ayer pasamos de largo. Los más importantes los hemos reseñado entre ayer y hoy. Y este es el GDP en el 2011. Vemos que bueno, pues no hay una variación importante en la composición. El consumo es un 71%. Esto es lo más relevante por las razones que le he dicho. Y luego a su vez el consumo está formado de bienes duraderos, durable goods, no duraderos. Por ejemplo, un coche sería un bien duradero y no duraderos, los bienes no duraderos serían, por ejemplo, la alimentación, la ropa, la gasolina, lo que ven aquí. Luego servicios, por ejemplo, el cuidado médico, bueno. Esto, léanlo, es importante que sepan la composición, está explicado con detalle, lo vamos a saltar. Luego hay, ya se lo dejaba entrever ayer, está el Real GDP y el Nominal GDP. El Real GDP está ajustado por inflación, ¿de acuerdo? El GDP real es el que es la serie en amarillo, está aquí en la leyenda para que no se pierdan, ¿vale? Lo que llaman chained. Este es el GDP real, que está ajustado por la inflación, ¿de acuerdo? Y recibe todas estas denominaciones que ven aquí. No me voy a detener. Y el nominal, pues no está ajustado. Y habrán oído hablar de un dato, esto es importante también, porque para medir la inflación, los analistas e incluso la Reserva Federal tienen en cuenta el deflactor del PIB para medir la inflación más que el índice de precios al consumo, más que una cesta de productos, ¿de acuerdo? Esto está comentado también en la documentación. El deflactor del PIB o el deflactor implícito es el valor nominal del GDP dividido entre su valor real multiplicado por 100. ¿De acuerdo? Esto se llama el deflactor de precios implícito del PIB.
Está comentado también en la documentación. Aquí señalo también muy importante lo que les comentaba sobre la Reserva Federal, que bueno, pues presta más atención al Personal Consumption Expenditure Less, es decir, a los gastos en consumo personal, quitando la alimentación y la energía, que son los elementos más volátiles, ¿de acuerdo? Entonces, esta realmente es la medida que utiliza la Reserva Federal y la mayoría de los analistas, ¿de acuerdo? También está explicado. Es decir, el índice de precios al consumo, lo que señala aquí como CPI, es simplemente una cesta de bienes y servicios elegido por esta oficina. Bien, pero lo importante para medir la inflación es esos indicadores que les he visto, que acabamos de ver, y que están aquí señalados. No me voy a detener en ello. Esto es para medir la inflación, que tiene su interés, pero ahora mismo simplemente que sepan este matiz. ¿De acuerdo? Ahí están explicados uno por uno todos los que hay. Y vamos a ver algún otro elemento que quería comentarles más. Bien. Bueno, esto es referente a los beneficios empresariales, pero no me voy a detener. Es de cara al tema de renta variable, pues tiene su interés, pero no me voy a detener en ello. Vamos a ver otro punto que tengo al final. Vamos a ver. Al final de la exposición. Estos, por ejemplo, estos también son leading indicators, lo voy a comentar brevemente. Es el dato de IFO en Alemania. Es un indicador adelantado, igual que el ZEW, simplemente que lo sepan, pero el impacto que tiene en el mercado, bueno, pues es de alguna manera está un poco limitado. Hay otros datos que tienen más impacto. Hay veces que sí tienen, pero a lo mejor lo tienen más en determinados momentos, sobre el boom y sobre el futuro del DAX, con lo cual no me voy a detener en esto. Bien, vamos a ver este ejemplo de trading intradía y con riesgo overnight, utilizando algunos de los patrones observados en la serie histórica diaria, y lo vamos a combinar con análisis macro. Bien, aquí hay determinados puntos que quiero resaltar. Bien, vamos a ver en primer lugar, cuando vamos a iniciar una posición en mercado, lo que no podemos hacer es improvisar. Eso es, abrir una posición en mercado requiere un estudio previo no solamente del tema técnico, de la situación técnica del mercado, y de la situación de los indicadores que se vayan a publicar. Si vamos a operar, vamos a decir, por las razones que sean, vamos a tratar de operar, vamos a ver, tenemos que ver el entorno, y lo recomendable es que se haga de un día para otro. Es decir, si vamos a operar, vamos a imaginar en la sesión de mañana, vamos a imaginar que estamos, vamos a poner este ejemplo, el día 13 de abril del 2015. Fíjense, mañana, teóricamente mañana, el día 14 de abril del 2015, estoy hablando de un ejemplo, no estoy hablando en tiempo real, ¿vale? Es un ejemplo pasado del 2015. Fíjense, el año pasado, en el 2015, el día 14 de abril, se publicó a las 14:30 las ventas al por menor, que es un dato que, bueno, si registra a lo mejor cierta desviación, bueno, pues puede tener algún impacto en el mercado, dependiendo un poco de esa desviación. Bien, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es ver la situación técnica del mercado. La situación técnica del mercado nos tiene que llevar a analizar la serie histórica de precios diaria y ver
Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de los futuros, este es el contrato grande del futuro del tipo de cambio euro-dólar. Vemos que, por ejemplo, el último tramo, estamos cayendo desde el día 6 de abril hasta el día 13. ¿Vale? Y teóricamente estamos en el 13 de abril y mañana se va a publicar ese dato. Bien, pues lo que estamos viendo es que efectivamente estamos en un mercado que ha estado cayendo. ¿Vale? Y bueno, pues cierra la sesión y vamos a imaginar que estamos en las 11 de la noche del día 13. Bueno, pues vemos, efectivamente venimos de un mercado cayendo. Bien, si vamos a plantearnos una posición larga en este mercado que ha registrado un movimiento a la baja, porque se cumplan determinados requisitos para ponernos largos, tenemos que ser conscientes que cuando, por ejemplo, este dato nos dice, y veremos ahora cómo nos lo dice desde el punto de vista de análisis técnico, que nos impulsa a abrir una posición larga, ¿vale? Tenemos que ver este entorno de mercado previo por una razón muy sencilla. Fíjense, es mucho más fácil que si finalmente mañana, si se cumple ese protocolo el día 14, que es cuando se va a publicar ese dato, si finalmente entramos en posición larga, es altamente recomendable para nosotros que el movimiento previo haya sido bajista. ¿Por qué? Porque digamos, es mucho más fácil que la posición vaya a nuestro favor, porque vamos a tener, si se cumplen determinados requisitos, insisto, vamos a tener el apoyo de cierres de posiciones cortas acumuladas, que en este caso vemos como efectivamente desde este reversal day bajista pues ha habido incremento de posiciones, y a partir de determinados niveles pues es altamente probable que los stop loss y los stops de protección de estas posiciones cortas alimenten también la caída, perdón, la subida, esa potencial subida. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver la situación previa. Este es el diario a fecha de cierre del día 13. Y vamos a ver la situación intradiaria desde las 12 de la noche, ya en el día 14. Fíjense, estamos en el día 14 y esta es la serie de un minuto. Y nos vamos a las 14 y 29 minutos. Estamos en el último minuto antes de que se publique ese dato. El dato de ventas al por menor. ¿De acuerdo? Bien, se publica el dato. Fíjense. La survey, la encuesta que se ha hecho a analistas, indicaba 1,1 y ha salido un 0,9, ha salido peor de lo esperado. Eso indica que, bueno, pues es debilidad del dólar y teóricamente pues sería alcista del euro. ¿Vale? El mercado lo interpreta así. Digo que el mercado lo interpreta así porque fíjense, esta barra de un minuto en precio, este candlestick que es alcista y que viene acompañado de este volumen de 5.196, no es que lo estemos interpretando nosotros, el mercado está interpretando este dato porque este precio, esta subida repentina de precio y este incremento de volumen que se alcanzan, como veis, como ven, los 5.196 contratos en este minuto, al cierre de este minuto, porque esta lectura de open, high, low y close de este minuto es al cierre del minuto, ¿vale? Lo que les estoy ofreciendo aquí, y este volumen es también al cierre del minuto, ¿de acuerdo? 5.196 contratos han negociado aquí. Vamos a ver qué hacemos con esto, porque esto que les voy a explicar es extraordinariamente relevante y sirve para todas las posiciones. Vamos a hacer el primer análisis. El mercado cierra el minuto en esta situación, con esta barra de subida y con este volumen. Bien, calculamos la diferencia entre el high y el low, entre el alto y el bajo de este candle, ¿vale? Y es 1.06.130, es decir, este high, que estoy aquí señalando, el alto, 1.06.130 y el mínimo, el low, 1.05.720, 1.05.720. Y la diferencia son 410 10 ticks o pips, ¿de acuerdo? Bien. Y el volumen,
que se lo he comentado antes, son 5.196 contratos. Vamos a tener en cuenta las dos magnitudes, porque ya que estamos operando un mercado de futuros, tenemos la ventaja de poder observar el volumen, que es una ventaja, como lo hemos visto ya en las anteriores sesiones, es una ventaja fundamental. Si el rango de variación, ahora ponemos la primera condición, si el rango de variación de un minuto es superior a 300 ticks o 300 pips, en la terminología de futuros son ticks, y en contado recuerden que son pips, que son las iniciales de percentage in point, y el volumen, si el rango de variación, es decir, si la distancia entre el high y el low es mayor que 300 ticks, y en este caso vemos que efectivamente es mayor que 300, porque la lectura, vamos, la diferencia es de 410 y el volumen es superior a 5.000 contratos, se cumple la primera condición. ¿Qué es la primera condición? La primera condición es algo que ya de alguna manera se lo dejaba intuir en las sesiones, en la sesión de ayer o en la sesión anterior. Lo que buscamos, es decir, el dato ha tenido su efecto sobre el mercado en precio y en volumen, y lo hemos observado. Ahora lo que queremos, al igual que lo que hacíamos con patrones con patrones diarios, aquí vamos a aplicar la misma filosofía. Y la misma filosofía es: quiero que el mercado, si va a subir, que haya persistencia, un indicio al menos mínimo de persistencia en la tendencia. Es decir, que el alto de esta barra, puesto que es una sesión, este minuto es alcista, aquí ven las 14:30, es indubitado que el movimiento viene originado por el dato, como ven aquí, ¿de acuerdo? En el minuto siguiente, el mercado ha hecho esto, se ha quedado dentro del rango del minuto anterior, donde se publica el dato. ¿De acuerdo? Con lo cual nosotros hemos tenido tiempo para hacer lo siguiente. Fíjense que un minuto da para mucho. ¿De acuerdo? Lo que tenemos que tener claro es si al cierre de este minuto se cumplen los requisitos. Y los requisitos, la primera condición es que este rango sea al menos de 300 puntos, y que en esta barra se negocien al menos 5.000 contratos. Y hemos visto que se cumplen las dos condiciones. La primera condición, pero que se cumple la primera condición en los dos, es decir, superior a 300 ticks y el volumen superior a 5.000. Bien, pues ¿qué hacemos con esto? Una vez que hemos visto que se cumple esa primera condición, lógicamente si vamos a probar aquí una posición va a ser larga, ¿de acuerdo? Va a ser larga. Si vamos a tomar una posición intradía cuyo trigger, cuyo desencadenante ha sido ya el dato de ventas al por menor en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué protocolo de actuación vamos a establecer? Esto se lo pongo aquí a efectos pedagógicos. El alto de esta barra hemos visto que es 1.0630 y lo pongo para que no se pierdan, ¿vale? Con los niveles. Y sepan dónde estamos ahora y dentro de 3 horas, cuando vayamos avanzando con el gráfico. Porque vamos a ver este trade fotograma a fotograma, ¿de acuerdo? Por tanto, no pueden perderse aquí porque está todo explicado al detalle. Está explicado con gran minuciosidad, ¿de acuerdo? Y conviene ser minucioso y conviene ser, digamos, tener preparados los trades. Yo no recomiendo jamás que se inicie una posición en mercado si no se ha visto primero, si no se ha hecho un análisis del tema técnico y se tiene el calendario de los datos que se van a publicar mañana. Yo recomiendo que ese análisis previo, ese due diligence de la situación del mercado se haga de un día para otro, independientemente de que mañana se pueda continuar, pero que al cierre de la sesión y con tranquilidad veamos qué datos se van a publicar mañana, incluyendo el calendario de bancos centrales, de reuniones del Banco Central, que hemos visto que es el trigger número 1, el driver número 1 de movimientos, de fuertes movimientos, y luego también vamos a ver, por ejemplo, si salen datos como los payrolls o salen otros datos, por ejemplo, las ventas al por menor, que a un momento dado pueden generar un movimiento en los precios. No tan acusado, indudablemente, y no va a tener la misma virulencia
una reunión de un banco central donde se ha tomado alguna decisión o se ha comentado algo realmente relevante, ¿de acuerdo? Como ya hemos visto en los días pasados, esas sesiones de amplio rango. Bien, pues vamos, pero aunque veamos este ejemplo para el dato de ventas al por menor, porque indudablemente en los días pasados yo les he puesto casos extremos, espectaculares de velocidad en el precio, pero no todos los casos de trading son así. De hecho, he querido poner este dato que ha sido, que genera, que se actúa el mismo protocolo, se aplica el mismo protocolo, pero no es tan virulento y tan espectacular, aunque también lo es, como vamos a ver en los siguientes minutos, pero no es de la intensidad que tiene una reunión de un banco central, ya sea la FED o sea el ECB. ¿De acuerdo? Bien, pues les voy a señalar aquí 3 niveles. El alto de este minuto, el mínimo, y luego, fíjense, señalo el mínimo del minuto precedente al dato. Bien, ¿para qué hago esto? Recuerden estos 3 niveles. Señalo este low en 1.05700 porque esto me va a servir para colocar, para ubicar, para poner en máquina el stop loss. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Si vamos a probar aquí una posición larga, una posición compradora, vamos a hacer lo siguiente. Fíjense que vamos, en este caso, hay casos en que no, pero en este caso, fíjense que nos va a dar tiempo. Tenemos un minuto, una vez que hemos visto que se cumple la primera condición y que en las sesiones precedentes tenemos un movimiento bajista y que si el mercado prospera al alza va a haber cierre de posiciones por stop loss y por cierre por stop loss y por stop de protección de posiciones cortas, es decir, posiciones vendedoras que se han ido acumulando en las sesiones precedentes, ¿de acuerdo? Por tanto, esto también requiere esa psicología, es decir, ver qué es lo que ha pasado con los días previos, sobre todo si hay un fuerte movimiento bajista acumulado, porque a medida que el mercado avance al alza, aparte de los que tomen posiciones largas en este momento por la desviación del dato respecto a lo que se esperaba, también se va a ver alimentado por cierre de posiciones cortas acumuladas de sesiones previas. Esto es importante, ¿eh? Bien, pues ya tenemos los niveles, ya podemos, fíjense, ya podemos poner en máquina al cierre de este minuto, podemos poner en máquina la siguiente orden. Entra en largo en 1.06130 más un tick o pip, es decir, más 0,0040 ceros y el 5, ¿de acuerdo? Es decir, el resultado final es esto, es decir, entra en largo en este nivel, en 1.06135. Es decir, el máximo es este, 1.06130, y lo que hago es, voy a entrar largo si el mercado alcanza un tick por encima en los próximos minutos, ya sea en este minuto, en el siguiente o en los siguientes. ¿De acuerdo? Y si se ejecuta nuestra entrada en largo, es decir, si se ejecutase, inmediatamente se tiene que activar otra orden por debajo, que es el nivel de stop loss. Y el nivel de stop loss tiene que estar situado no un tick o un pip por debajo del mínimo de esta barra, sino del mínimo del minuto anterior. ¿De acuerdo? Es decir, el mínimo del minuto anterior a la publicación del dato, es decir, el de las 14:29, es 1.05700. Pues lo que vamos a hacer es ponerlo en 1.05695, es decir, un tick por debajo de este mínimo. ¿De acuerdo? Evitando que si el mercado, una vez que entremos, retrocediera mínimamente, pues que intentar evitar. Lo que es evidente es que si el mercado vulnera esto y cae y se ejecuta nuestro stop loss, si pierde este mínimo, es que la posición, pues más vale que no la stopemos en este nivel porque puede caer mucho más. ¿De acuerdo? Bien, lo que hacemos aquí es, en estos primeros indicios, fíjense que estamos hablando de trading intradía, pero que tomar esta posición en este punto donde la queremos tomar y donde la vamos a tomar ahora, nos puede permitir también tomar posiciones con riesgo overnight, dejar las posiciones abiertas durante una o varias sesiones, ¿de acuerdo? Aprovechándonos de
de estos primeros indicios, porque los primeros indicios alcistas los vamos a encontrar obviamente en el intradía, ¿de acuerdo? Y tenemos que tenemos que analizar y ver en cuál es el punto óptimo, optimizar el timing dentro de la sesión, ¿de acuerdo? Y entonces lo vamos a hacer con este protocolo. Bien, pues aquí en el 3 minutos después de que se publique el dato, estamos hablando de las 14:30, 14:31, 14:32, entramos en largo y hemos entrado en largo en 1.06.135. Fíjense el alto y el mínimo de esta barra. 1.06.240, fíjense, hemos entrado en largo en esta barra. Es decir, se ha activado nuestra orden en 1.06.135. Y no solamente eso, sino que una vez que se ha activado esta, y estamos ya largos ya a este nivel, hemos entrado en mercado, tenemos puesta en máquina ya esta orden, el stop loss que les he dicho, en 1.05.695, ¿de acuerdo? Eso es crítico que lo hagan. Volveré sobre este tema. Pero además, les comentaba al principio, aquí ha ocurrido algo más. Aparte de que hemos superado, tenemos aquí los primeros, la segunda condición del protocolo. La segunda condición del protocolo es decir, bien, has cumplido esta primera condición. La segunda condición es vulnera en un tick al alza este rango de precios que has dibujado con el dato para que yo tenga los primeros indicios de que puede haber persistencia en la tendencia. ¿De acuerdo? Y obviamente los primeros indicios, el mínimo filtro que cabe esperar de precio y tiempo es, pues al menos vulnérame en un tick o en un pip este rango de precios inicial que has descrito con el dato, ¿vale? Y luego también vamos a esperar a que efectivamente se ejecute la orden, porque lo que queremos también es un filtro de tiempo, es decir, lo que queremos es, vamos a ver qué ocurre y que esto no sea solamente, como hay muchos casos, en que esto lo dibuja el mercado y el mercado luego no sale de aquí, no sale de este rango inicial que está entre el high y el low. Hay muchos casos en que se queda, incluso toca el máximo y el mercado se viene abajo. O se va de nuevo a hacer nuevos mínimos, empieza a hacer otras cosas que no es lo que queremos, ¿de acuerdo? Bien, les decía que puesto que ya se han cumplido las dos condiciones, esta primera y la segunda, que es que en un minuto posterior a este dato se supere en un tick este rango inicial, el alto, ¿de acuerdo? Y esto ocurre aquí. Fíjense que aquí conviene ser minucioso porque ha ocurrido otro hecho que les he mencionado antes. Fíjese, el precio, además, en este minuto, aparte de entrar largo en 1.06.135, ha ocurrido algo y es que voy a volver hacia atrás, ha ocurrido que hemos vulnerado el máximo de la sesión precedente. Este es el máximo del día anterior, de ese día 13 donde estábamos vigilando, que estábamos preparando la operación, ¿de acuerdo? El alto de sesión es 1.06.280. ¿Y por qué es importante que ocurra eso? Porque esto va a alimentar que empiecen a saltar primero stops de protección de posiciones cortas acumuladas de la caída anterior y stop loss. ¿De acuerdo? Es un nivel el alto de la sesión donde se pueden acumular y donde de hecho se acumulan órdenes de stop loss en ese entorno de precios. Bien, vamos a seguir. Fíjense lo que tenemos aquí. Nosotros ya estamos largos y vamos a vivir este trade como lo vive un trader, que es, bueno, pues vamos a procurar que efectivamente el mercado vaya hacia arriba y no salte nuestro stop loss, ¿vale? Bien, pues vamos a analizar de aquí sobre todo aquí a las 4:15 de la tarde, hablo de tiempo virtual de este ejemplo. Fíjense los elementos que estamos encontrando aquí alcistas. Fíjense que el volumen, una vez que se activa nuestra orden, en el minuto siguiente ha sido un volumen incluso más alto que el volumen inicial, lo cual son buenas noticias, ¿de acuerdo? Y luego empiezan a haber aquí, pues, malas noticias. Pero vamos a analizarlas.
me refiero a malas noticias. Fíjense que si tenemos una posición aquí compradora, una posición larga que se ha iniciado aquí, bueno, pues indudablemente tenemos la presión, la preocupación de que efectivamente nuestro stop loss no se ejecute, es normal. Pero lo que tenemos que tener puesto es el stop loss. Lo que no podemos es entrar en un sin vivir que consiste en lo siguiente. Yo entro en largo y ya veremos cuándo y dónde coloco el stop loss. Eso, antes de que continuemos con la explicación, es un auténtico disparate. Les voy a explicar por qué. Les voy a poner casos extremos. Imagínense que ustedes han puesto largo aquí del euro dólar, ¿vale? Como hemos hecho. Imagínense que, fíjense, son las 2:30 y ustedes se van a comer y dicen, bueno, ya colocaré el stop loss. Se van a comer y como ocurrió el 11 de septiembre del 2001, hay un mega atentado donde vuelan ahí 2 torres gemelas, pues imagínense que eso ocurre en una ciudad europea y vuelan media ciudad. O hacen un atentado con lo que sea, con una bomba del tipo que sea. Cuando ustedes cuando ustedes quieren reaccionar para estopearse esa posición, el mercado está muy lejos de ustedes, de esa posición larga. Por tanto, les pongo ese ejemplo, digamos, para que sean conscientes de los riesgos que asumen. Es decir, siempre que entre en el mercado una orden en stop loss tiene que estar puesta, siempre. Y puesto que esto es un mercado de casi, el mercado de futuros, es un mercado casi de 24 horas, es decir, quitando esa hora desde las 23 horas españolas hasta las 24 horas españolas, es decir, esa hora en que les comentaba en los días previos que el mercado está cerrado, pues quitando esa hora vamos a tener puesta siempre una orden en stop loss. Siempre. Y de hecho el mercado de contado, pues un mercado 24 horas, 5 días a la semana, ¿de acuerdo? Bien, vamos a seguir con la operativa, con nuestro trade. Hemos entrado aquí, fíjense, el mercado retrocede, nos empezamos, digamos, a inquietar un poco, es normal. El mercado está viniendo hacia nuestro nivel de entrada, lo que no tiene que hacer es alcanzar nuestro stop loss. Y bien, aquí tenemos, aunque el mercado esté cayendo, esto se lo comento un poco como psicología, porque esto muchas veces les va a ocurrir. Y fíjense, aquí tenemos aparentemente malas noticias, pero también son buenas noticias. ¿Y por qué son buenas noticias? Esta caída, fíjense en el volumen. Este volumen que no tendríamos si estuviéramos operando en el contado, estaríamos absolutamente a ciegas. Este volumen, ¿cómo es? Es igual, tiene la misma magnitud que estas barras, este histograma que se ha negociado en minutos alcistas, no. Sería preocupante si este volumen fuera muy alto o incluso más alto que los volúmenes que se han negociado en estos minutos, donde estos volúmenes son muy altos. 6.000 contratos por minuto en este contrato, en el EC1, en el contrato grande, son muchos contratos. ¿De acuerdo? Entonces nos tiene que tranquilizar con que el mercado esté haciendo esto, que puede tener un carácter de pullback, pues este volumen nos tiene que tranquilizar que ese volumen está, como ustedes están viendo conmigo, no alcanza esta magnitud, incluso pues está decreciendo en la caída, ¿de acuerdo? Aquí empieza de nuevo el mercado a querer subir, falsa alarma, aquí otra vez. Aquí parece que estamos intentando subir. Fíjense que aquí los minutos se hacen muy largos, sobre todo porque vamos a estar tensos, pero es que es mejor que este stop loss se ejecute que no que estemos aquí sin stop loss, ocurra un evento catastrófico como el que les he comentado y es que el stop loss que nos va a ser inasumible, ¿de acuerdo? Y nos va a generar un daño patrimonial tremendo, con lo cual, insisto en el tema del stop loss. Yo creo que más claro no se lo puedo decir y no puedo insistir más. Fíjense, a partir de aquí ya tenemos otra vez de nuevo buenas noticias. Empieza de nuevo a resurgir el volumen. Ya empieza a pasar varios minutos, fíjense que aquí hemos tenido otra vez buenas noticias, incremento de volumen y empezamos a tener ya muy buena sensación y es que está claro que el mercado está del lado comprador, ¿de acuerdo? Los volúmenes ya, fíjense, desde las 14:30 hasta las 14:50 han pasado 20 minutos y es evidente, se observa con diáfana claridad, como dirían algunos,
que el volumen está concentrado en zonas de subidas en precio. Aquí de nuevo volvemos a tener noticias, buenas noticias para nuestra posición, me refiero, y es de nuevo un volumen muy alto. Fíjense, más de 8.000 contratos en esta barra. Y a partir de ahí, bueno, pues fíjense que esa tónica se mantiene y vemos como efectivamente a las 14:39, a las 16:39 vamos a hacer aquí un balance. A las 16:39, 2 horas y 2 minutos del nivel de entrada, porque hemos entrado 2 minutos después de las 2:30, el beneficio latente es de 1000 ticks o 1000 pips, ¿de acuerdo? Es una figura, algo más de una figura, ¿de acuerdo? Y el beneficio potencial lo multiplicamos. Si estamos operando en este contrato de futuros, el multiplicador, el multiplicador también, o sea, así es como se llama, el multiplicador, o también es el valor lo que en inglés ellos llaman en las condiciones del contrato el tick value, ¿vale? Que son $6,25 norteamericanos. Esto lo que es el valor del tick del contrato grande, como les he dicho, y lo multiplicamos por el número de contratos abiertos, largos o comprados en este ejemplo, porque estamos hablando de una posición larga, que hemos iniciado aquí, donde estoy señalando. ¿De acuerdo? Bien, esto es la evolución, esto es como cierra a las 11 de la noche. Si estamos haciendo trading intradía, pues la salida de la posición, pues habría muchos métodos para salirse de la posición con distintos indicadores, pero la verdad que eso es un arte, ¿de acuerdo? Y la casuística es tremenda. Simplemente con que sepan con lo que les he comentado y sobre todo el tema de este pequeño protocolo de actuación que es muy sensato, pero no solamente atendiendo a lo que les he comentado, es esto junto con el dato y con el estudio previo del mercado, ¿de acuerdo? El estudio previo diario, intradiario del mercado. Bien, así es como queda la sesión en la serie diaria. En la serie diaria, pues hemos visto que veníamos de una caída. Fíjense que aquí, recordando conceptos, veníamos de una caída que empezó con un reversal. Esto no tiene mayor trascendencia, solo comento simplemente para que recuerden conceptos. Esto es un reversal porque el mercado hace un máximo por encima de la sesión precedente y el precio cierra por debajo de la sesión anterior. Y luego ese reversal, si estamos operando exclusivamente con patrones diarios, se valida una vez que en esta sesión perdemos en un tick el mínimo. ¿De acuerdo? Y fíjense que cómo da lugar a dos sesiones con nuevos mínimos, que es lo mínimo que cabe esperar después de esta validación de esta figura. Aunque la tendencia, fíjense, con volumen creciente, al menos hasta aquí, pues está cayendo con volumen creciente, lo cual es un síntoma bajista. ¿De acuerdo? Aquí en las dos últimas decrece y a partir de ahí, de la superación de este nivel del 0,6280, pues ya constituiría un primer indicio alcista junto con el dato y junto con ese protocolo de actuación que les he comentado en la serie de un minuto. Esto es como queda la sesión 2 días después, es decir, al día siguiente, aquí terminaríamos a las 11 de la noche de ese día. Hay una hora en la que el mercado está cerrado, insisto, luego el mercado cae. Fíjense que en la posición con riesgo overnight no nos sacarían de la posición, estaríamos cerca de que nos sacaran y el mercado vuelve a recuperar. ¿De acuerdo? Y en la siguiente sesión les he querido mostrar esto para que piensen que no todas las posiciones son tan espectaculares y alcanzan esa velocidad desmesurada y se alejan exponencial de una manera exponencial de nuestro precio de entrada que les mostraba en sesiones anteriores con datos referentes, con esos eventos de mercado referentes a bancos centrales, para que vean que también hay otros datos que son así, ¿vale? Y que bueno, que no solamente vamos a estar pendientes de los centrales, de los bancos centrales, también tenemos que estar pendientes de los datos y que bueno, aquí esta operativa intradía que les he comentado pues se puede aplicar, aunque sea no necesariamente tenemos que asumir riesgo overnight, pero aquellos que por las razones que sea quieran tener riesgo overnight, pues también se puede utilizar de manera combinada con los datos diarios. Fíjense, tomamos la posición aquí. Hemos dicho que el stop loss no nos salta y vamos a ver qué es lo que ocurre con la serie diaria muchos días después. Tomamos aquí la posición larga. Esta es la serie diaria, insisto. El mercado
se aleja de nuestra posición durante 3 días, aquí hay 3 días de caída, aquí vuelve a aparecer un reversal y un reversal que es más que un reversal. Fíjense que el mercado hace un nuevo mínimo por debajo de la sesión anterior y cierra por encima del precio de, no solamente de cierre, sino por encima del máximo de 1, 2 y 3 sesiones anteriores. Y luego posteriormente, y también no solamente es esto, es reversal, es outside day y es un bullish engulfing pattern. ¿De acuerdo? Son las 3 cosas. Estos 2 conceptos de análisis técnico tradicional y estos de gráficos japoneses. Bien, lo importante ahora con esta figura alcista, que son estas 3, porque realmente cumplen los 3 requisitos, pues con un volumen que supera las sesiones bajistas previas, lo cual, bueno, pues es un síntoma alcista. Fíjense que este volumen es superior a estas 3 sesiones bajistas y que estas 3 sesiones bajistas tienen un volumen inferior a estas 3 sesiones alcistas. Fíjense que a partir de aquí, a partir de este reversal o outside day, lo importante es que superemos en la sesión siguiente, es decir, buscamos en la serie diaria el mismo concepto que hemos buscado en la serie intradiaria, que es buscar persistencia en la tendencia en precio, pero en la serie diaria, ¿de acuerdo? Es decir, que se vulnere en 1.08535 sería un nuevo síntoma de que ese reversal se ha validado, y a partir de que en esta sesión se cruce un tick o un pip por encima de este valor, pues es un nuevo síntoma alcista. Y fíjense que a partir de la vulneración, bueno, pues no solamente sube 2 sesiones, sino sube y además sube con volumen, hasta la aparición de este reversal day bajista. ¿De acuerdo? Bien, antes de nada, para incidir sobre la importancia del stop loss, les voy a poner unos ejemplos extremos. Banco Barings, 1995. Recuerden este caso porque este señor, por no poner stop loss, la bola de nieve le fue creciendo y finalmente pues quebró él solo el banco. ¿De acuerdo? Este señor pues luego ha habido una película y libros sobre él que es muy interesante, sobre todo que vean la película, sobre todo la protagoniza Ewan McGregor, y es muy interesante la escena de una comida, de su preocupación que tiene y del sinvivir en el que entra este señor cuando la bola de nieve se le ha ido de las manos. Por tanto, insisto con estos temas, porque fíjense, la historia no para de repetirse, estos son conductas humanas, aquí volvió a ocurrir lo mismo, en el 2008 pues lo mismo con Societe Generale, pues con el tema del futuro sobre renta variable, Jerome Carviel, con tema de, bueno, pues las pérdidas se le fueron de las manos, ¿de acuerdo? 4,9 billones de euros. Credit Suisse lo mismo en el 2008, 2011, US, 2012, Ballena de Londres, lo que se llama London Whale, fíjense la cantidad. Y no estamos hablando de entidades pequeñas, estamos hablando de entidades que, bueno, pues son sofisticadas, se supone que, bueno, pues hay un control. Y bueno, pues fíjense, luego hay otro tema aquí que esto está publicado, pero lo pueden encontrar en las noticias, incluso en, bueno, pues en las noticias de Bloomberg. Les voy a hacer una reseña a esto porque es muy importante. Fíjense, hay algo que fíjense, no solamente no hay que operar sin stop loss. Hay todavía una conducta que todavía es más perversa que esto. Es no solamente no coloco el stop loss, sino que además lo que tengo aquí puesto en esta elipse en rojo es añadir posición a una posición ya perdedora, es decir, ya doblarme y triplicarme en la posición, es decir, en mi error ya lo que hago ya es no solamente añado posiciones en contra de, bueno, pues del movimiento del mercado, y lo que hago únicamente es empeorar las cosas. Y esto pasó en el último caso del 2012. Ahora veremos, este es el listado, no solamente son los casos que les he citado, fíjense, hay algunos más. En el año 98, en el año 97, año 96. De vez en cuando aparece algún caso,
Es increíble, pero estas cosas pasan. Este es el caso de Jerome Kerviel. Y bueno, y esto es, este señor debe ser que en algún momento olvidó lo que era el stop loss y dijo que esto fue un esquema piramidal, pero probablemente a lo mejor no sé la idea que tenía, pero probablemente fue a raíz de decir, bueno, tengo unas pérdidas tan tremendas que si las reconozco todo se va a hacer gárgaras, ¿no? Y entonces pues empezó con su esquema Ponzi, pero probablemente el germen de esa conducta estuvo probablemente, es una elucubración mía en no poner un stop loss. Siempre hay un comienzo. Le pongo aquí el esquema de Charles Ponzi, porque esto fue en los años 20 en Estados Unidos y este fue el creador del esquema Ponzi, del esquema piramidal, del fraude piramidal, este señor. Bueno, hay más casos, no me voy a detener y bueno, el último que aparece en esta presentación es el de Nick Leeson en el año 90 y 95. ¿De acuerdo? Bien. Pues por último, y en contraposición a lo que, para que vean, les he puesto un ejemplo más calmado, pero ayer veíamos este ejemplo, que fíjense, con el Banco Central Europeo es el mismo protocolo de actuación. Yo lo que en este ejemplo, fíjense que hay una pequeña diferencia y alguno de ustedes probablemente lo habrán notado. Es una sutileza que no tiene, bueno, tiene cierta importancia. Fíjense, en este caso yo les decía, y el nivel de stop loss lo coloco un tick por encima del máximo. En este caso, en el anterior ejemplo era el mínimo, pero en este caso, como es una posición corta, lo voy a colocar el stop loss por encima del máximo del minuto anterior al dato. En este caso, el dato es cuando empieza a hablar Mario Draghi, ¿de acuerdo? Cuando empieza a decir lo que sea, ¿de acuerdo? Pues como este máximo es inferior a este, tomamos el mayor de los dos, ¿de acuerdo? Tomamos el mayor de los dos y en este caso es este. Entonces el stop loss lo vamos a ubicar en un tick por encima del este máximo, es 1.30, 1.13.210, pues lo vamos a colocar el stop loss en 1.13.215. Y el nivel de entrada en corto, pues un tick por debajo de esta barra. ¿De acuerdo? Bien, fíjense cómo aquí es el mismo ejemplo, solo que en movimiento, en un movimiento bajista y lo que ocurre que aquí pues por la naturaleza del dato, la intensidad es distinta, ¿de acuerdo? Pero la operativa es la misma. Es importante, lo importante de este protocolo, vamos al ejemplo del dato, porque hay un tema también que es típico, un error típico de los operadores. Vamos a ver, ustedes cuando están aquí, nosotros estamos aquí en un ambiente muy distendido. Vamos a la presentación inicial. Estamos aquí en un ambiente muy distendido, pero cuando ustedes están tomando la posición a punto de tomarla, por la tensión del momento, dependiendo si están en sus casas o están actuando a nivel profesional, esto es algo que deben tener, que cuando se produce lo tienen que hacer ya de una manera absolutamente pues mecánica. Es decir, esto es, ustedes no tienen aquí ya que valorar nada. Lo que tienen que valorar es si el método, si el protocolo de actuación funciona o no funciona. Y si hemos asumido ex ante que funciona, se pone en práctica. Porque de lo contrario hay otro error típico y es, fíjense, aquí los minutos, en este caso, pues a lo mejor no es, como es un caso distinto, los minutos pasan en contra nuestra. Aquí tenemos, digamos, una segunda oportunidad para tomar la posición, pero no siempre tenemos esa segunda oportunidad, es lo que me refiero. Muchas veces, como hemos visto en el caso de la posición corta, el mercado avanza a una extraordinaria velocidad y lo único que vamos a hacer es que los minutos avanzan en contra nuestra, es decir, si no tenemos claro
el nivel de entrada, si empezamos a titubear, si vamos a entrar en esta barra, bueno, vamos a entrar en la siguiente, al final el mercado pues se nos va a ir. Y lo que vamos a tener es más riesgo de que el stop loss, o una de dos, o aumentamos el nivel de stop loss, el tamaño del stop loss, con lo cual el riesgo que asumimos es más grande, o, bueno, pues es que no estamos haciendo las cosas bien, ¿vale? Entonces, esto tiene su momento. Voy a volver a la otra presentación porque se ve mucho mejor lo que les quiero decir, al ejemplo de Draghi. Vamos a verlo. Bien, aquí, y por ejemplo, en esta situación todavía el mercado incluso intenta revertir a nuestro precio de entrada, ¿vale? Pero hay casos en que el mercado va a mucha más velocidad y cuando queremos entrar estamos mucho más lejos. Lo que tenemos que tener claro es que nuestro nivel de entrada, si entramos, tiene que ser este, y nuestro stop loss la tenemos que colocar aquí. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que tener claro antes de iniciar la operativa. Es decir, cuando se acerque el dato, las declaraciones de Mario Draghi a las 2:30 en la rueda de prensa, voy a intentar buscar otro dato. Lo que tenemos que hacer es no improvisar. Tenemos que tener un protocolo. Tenemos que tener un protocolo para aplicar en ese momento, no esperar. Fíjense, por ejemplo, en este de la Reserva Federal, que por ejemplo, pues aquí también cumple los requisitos en esta barra, pues incluso aquí todavía tenemos oportunidad, pero hay situaciones en las que el mercado se va a lanzar mucho más rápido y lo único que va a ocurrir es que vamos a entrar más tarde. Y entonces, si cuando más tarde entremos, más alto podemos entrar, y el stop loss, si queremos utilizar este protocolo, pues obviamente va a ser un stop loss más amplio, porque vamos a estar más lejos. Y con lo cual, en el caso de que se ejecute porque el mercado avance en nuestra contra, pues nos va a costar más dinero. Con lo cual, no tienen que dejar nada a la improvisación. Es decir, si aplico este protocolo, tengo que cumplir esas reglas. Tengo que estudiar la operación preferiblemente el día anterior, porque vea que van a salir datos importantes, porque se va a publicar el dato de la Reserva Federal, la reunión de la Reserva Federal, o va a salir el Banco Central Europeo, la reunión del Banco Central Europeo. ¿De acuerdo? Bien, pues esto era básicamente lo que quería contarle. Creo que los puntos principales para iniciar la operativa de una manera sensata y diligente, ustedes ya lo tienen. Les voy a hacer un pequeño recordatorio. Estén muy atentos al calendario de los bancos centrales, estén muy atentos, siempre ténganlo en la mano si van a operar con divisas. No operen porque digan, llego a casa, voy a iniciar una posición porque me apetece, olvídense de eso. Ustedes tienen que preparar las posiciones ex ante. Esto tiene que ser preparado, requiere un estudio previo y minucioso. Y tienen que tener los suficientes indicios para iniciar esa posición, bien por una reunión de un banco central, porque vaya a publicarse un dato, por la vulneración de un nivel, por las razones que sean. Pero tienen que tener algo. ¿De acuerdo? No pueden operar porque sí. ¿De acuerdo? Tienen que tener una operativa. Tienen que tener un protocolo de actuación. ¿De acuerdo? Entonces yo les he sugerido ese protocolo, esas cautelas y por supuesto siempre operando con stop loss. Recuerden estos casos, la historia es tozuda, siempre hay conductas de este tipo. Ustedes no caigan ni a nivel particular ni a nivel profesional en este tipo de conductas. ¿De acuerdo? Bien, pues eso es todo. Muchísimas gracias por su atención.